Cartas de un escéptico, de Gregory A. Boyd y Edward K. Boyd. Parte 3. Preguntas sobre la Biblia. Carta 20. ¿No está llena la Biblia de mitos y de venganzas de Dios? ...30 de octubre de 1990. Querido Greg, cuando recibas esta carta, tu carrera ya habrá pasado. Espero que te haya ido bien, así como en las otras carreras de las 22 millas. Te voy a mandar mi jacuzzi para que te relajes, pero me temo que no va a servir de mucho. ¿Por qué mejor no corres unos kilómetros extras y llegas a nuestra casa? Unas pocas cartas atrás hablaste de disonancia cognitiva, y es eso exactamente lo que yo tengo. Tú das las mejores razones inimaginables para creer las cosas más inimaginables. Un judío del siglo I que resucitó de los muertos y fue Dios. Un libro que me dice que una ballena se tragó a un hombre es la palabra de Dios. ¿Quién podría creerlo? Pero por la forma en que expones tus puntos, ¿quién no podría creer? Me provoca dolor de cabeza. Ayúdame en mi dilema. Tú das una muy buena evidencia para creer en la Biblia, pero la Biblia misma es demasiado extraña para creer en ella. ¿Creer en toda ella literalmente? ¿Es infalible para ti cada palabra? Pongámonos de acuerdo, Greg. ¿Realmente crees en la serpiente que habla? ¿Tomas en serio esa historia carente de sentido? Y hay todavía otro problema. Has hablado bastante sobre el amor de Dios, etc., pero el Dios que recuerdo del Antiguo Testamento es cualquier cosa menos eso. ¿No cubrió el planeta con un diluvio? ¡Qué carácter! ¿Y no ordenó el exterminio de los cananeos, mujeres y niños incluidos? ¿Y no incineró a Sodoma y Gomorra? Estas no parecen las acciones de un Dios de amor. Y por último está este otro problema. No sé mucho de esto, pero he oído que ninguno de los autores de los libros del Antiguo Testamento es el que los libros dicen que son. He oído que un puñado de diferentes personas escribió los 5 libros de Moisés, que Salomón no pudo haber escrito sus proverbios, etc. Pero entonces, tiempo después, alguien reunió todo eso y lo atribuyó a estas personas. Entonces, si Jesús pensaba que el Antiguo Testamento era la mismísima palabra de Dios, ¿no estaría él completamente equivocado? Entonces, o él estaba equivocado al afirmar que era divino, o los discípulos estaban equivocados al decir que él había dicho aquello. Y quizá no resucitó. Pero entonces, ¿qué hago con la evidencia? O quizá nos alejamos de la solución hace tiempo al pensar que Dios era una persona. Como dije cuando empezamos este intercambio de cartas, no estoy seguro de lo que creo. Solo tengo preguntas. Caray. Con sincera perplejidad, papá. ...6 de noviembre de 1990... Querido papá. Estoy todo adolorido. Apenas estoy empezando a caminar de nuevo. Tengo 4 uñas del pie negras. Una prácticamente explotó durante la carrera. Mi zapato es más rojo que blanco. Y mis rodillas, mis pobres rodillas.
Le juro no volveré a hacer una locura como esta, a lo menos hasta el año que viene. Pero todo resultó muy bien, y créame o no, fue una gran experiencia. Lo haría la disonancia cognitiva. Hacia el final de ambas carreras me sentí tan cerca de Dios como nunca antes me había sentido, probablemente porque estoy tan cerca de la muerte. Entre los corredores de Estados Unidos finalicé séptimo, y en el resultado general finalicé en el lugar 23. Considerando que este fue un campeonato mundial, no estuve tan mal, ¿verdad? Las condiciones me favorecieron mucho, ya que tuvimos que correr toda la distancia en medio de un viento cuyas ráfagas alcanzaban casi 60 kilómetros por hora. Esto liquidó a un montón de corredores más débiles que yo. Si no hubiese sido por eso, habría terminado mucho más atrás. Pero bueno, papá, entremos mejor en materias mucho más importantes. Yo tomo toda la Biblia muy en serio. ¿Cómo podría hacerlo de otro modo si Jesús es mi Señor? Él la tomó seriamente, entonces ¿cómo no voy a hacerlo también yo? Esto me hace estar preparado para aceptar historias como verdad que de otra manera no aceptaría. Pero hay varias consideraciones que de alguna manera disminuyen esta dificultad. Primero hay que aceptar que en aquel entonces la humanidad estaba en una situación muy diferente a la de ahora. De ahí que la forma de operar de Dios fuera muy diferente a la que es ahora. Si no hubiésemos tenido el registro de los fósiles, me habría sido muy difícil creer que alguna vez la Tierra estuvo habitada por criaturas tan grandes como un edificio, porque nunca he visto nada igual. Todos esos dinosaurios son como una obra de ficción de King Kong. Pero porque la evidencia nos lo dice, creo en ellos. Ocurre lo mismo con la Biblia. Hoy día no vemos esa clase de extrañas y milagrosas actividades de que habla la Biblia, pero si la evidencia sugiere que en realidad tales cosas ocurrieron, si tenemos razones para aceptarlo, ¿por qué no hacerlo? La resurrección de Jesús, la arqueología, las profecías, etc., son, afirmo, precisamente esas razones. Segundo, hay que aceptar que las narraciones de la Biblia son selectivas. Están en la Biblia precisamente porque son inusuales. Dios dividió el Mar Rojo una vez. Actuó en esa forma tan extraña en relación con Sodoma solo una vez. Él preparó la garganta del pez, la Biblia no dice que haya sido una ballena, para tragarse a un profeta rebelde una sola vez. Observando la historia en toda su complejidad, las obras espectaculares de Jehová en el Antiguo Testamento son raras, pero han sido recogidas en una biblioteca llamada la Biblia, lo que hace que leídas colectivamente parezcan cosas que ocurrían todo el tiempo. Tercero, como lo di a entender en una carta anterior, no veo razón para que Dios hubiese tenido que limitarse al género de la historia literal al revelarse a nosotros. No hay razón para que ciertas secciones de la Escritura no pudieran contener algunos elementos simbólicos. Si a través de utilizar géneros literarios de mitos y alegorías se expresaba mejor el punto que Dios estaba tratando de señalar, ¿qué le iba a impedir usarlos? Nada. Por eso, papá, tomar la Biblia seriamente no significa necesariamente tomar todo lo que contiene en forma literal. Y esta no es una nueva ocurrencia mía. A lo largo de la historia de la Iglesia, los líderes cristianos han sugerido que ciertos elementos de la Escritura no deben tomarse literalmente. Quizá, sugieren algunos, la serpiente que hablaba haya sido un recurso literario usado por el autor para representar a Satanás. Quizá el fruto prohibido represente la tentación. Los autores en tiempos bíblicos no estaban tan infatuados con los hechos literales como tienden a estar los autores modernos. Con frecuencia entrelazaban historias y alegorías o historias y mitos para señalar algo. En Ezequiel 19 encontramos uno de estos casos. El autor cuenta una historia real, pero lo hace usando un simbolismo. El resultado es una historia que tiene un punto literal y que debe como historia ser tomada seriamente, pero que no se puede entender literalmente en cada punto. La idea que la Biblia debe ser 100% literal, si es 100% inspirada, es una idea muy reciente y bastante descaminada. Pero de inmediato se levanta una pregunta a nuestras mentes modernas literalistas. ¿Cómo podemos distinguir entre lo que es literal y lo que es simbólico?
Fue el temor provocado por esta pregunta lo que llevó a los fundamentalistas al comienzo del siglo pasado a insistir equivocadamente que todo en la Biblia debe ser literalmente verdad. Aun cuando tomen algunos hechos selectivos como que son figurados, como el que Dios tenga plumas y lance llamas de fuego por la nariz, cosas que la Biblia también dice. Es una pregunta difícil, pero no es mucho lo que entendemos de esto. Todo es la palabra de Dios, por lo tanto debe tomarse seriamente. La pregunta misma debe considerarse sobre la base de un análisis literario amplio del texto. ¿Qué quería decir el autor? Y hasta los conceptos tienen desacuerdos. Pero de nuevo, no son cosas tan importantes. Así que papá, si usted tiene problemas con una serpiente que habla, no deje que esto le impida ver el punto central de la historia. Y el punto central no es que la serpiente hable. El punto es que Eva sucumbió a una mentira sobre quién era Dios y quién era ella. Y creyó que podría ser mucho más de lo que era. Dejó de estar de acuerdo con lo que Dios había querido que fuera al crearla. Para ella la gracia de Dios no fue suficiente. Este es el punto de enfoque en este relato y la esencia de todo pecado hasta hoy. La historia es increíblemente profunda. Trátese de una serpiente literal o simbólica, de ninguna manera puede afectar el punto central de la historia. Ahora, respecto a la venganza de Dios en el Antiguo Testamento, tengo que confesar que comparto con usted mucho de su perplejidad sobre el asunto. Sin embargo, la situación me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Primero, como he dicho antes, siempre es mejor trabajar de lo conocido a lo desconocido. Jesús es la persona en quien Dios se revela plenamente. Esto para mí debe ser mi definición central de Dios. Sea Dios como sea, no puede ser diferente del Dios que encontramos aquí. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Juan 14. Si algo en la Escritura parece contradecir esto, debo confesar ignorancia y refrenarme de emitir juicio. No siempre sé por qué Dios hizo lo que hizo en el Antiguo Testamento. Pero ya que sé por otras manifestaciones que Dios es un Dios amoroso y todo sabio, debo sencillamente confiar que Él tuvo razones de sabiduría y amor para hacer lo que hizo. Segundo, de nuevo tenemos que recordar que cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos bregando con un mundo completamente diferente al nuestro. Nos cuesta imaginarnos cómo era el mundo antiguo. Era tan diferente al nuestro como es diferente el desarrollo mental del aborigen más primitivo del nuestro. Era un mundo intensamente violento, movido por el poder, donde imperaba el derecho del más fuerte, quizá no tan diferente al mundo actual pensándolo bien. La vida valía menos. Los cananeos, por ejemplo, acostumbraban ofrecer sacrificios de bebés recién nacidos que quemaban vivos. Hay evidencia que muestra que llevaban a cabo algunos rituales religiosos en que amarraban las piernas de la mujer en el acto de dar a luz y la dejaban así hasta que moría. A veces estas culturas empalaban a los adultos conquistados y celebraban sus victorias reventando la cabeza de los hijos de los conquistados contra las rocas. Quizá una de las razones que Dios pudo haber tenido para el uso de la violencia en el Antiguo Testamento haya sido que la violencia era la única forma de lograr lo que se proponía. En el fragor de la batalla solo las bombas hablan. Otra consideración es esta. Quizá la muerte de cierta gente haya sido en determinadas circunstancias el menor de los males. ¿No creemos que a veces la muerte es preferible a la vida? Si con esto consideramos la perspectiva universal de Dios, deberíamos preguntarnos no solo cuál de los dos males es el menor para las personas involucradas, sino cuál es el mal menor para todo el mundo a lo largo de la historia. Dios tiene una agenda para toda la historia, y dado el estado caído y bárbaro del mundo, a veces la muerte de grandes grupos de personas es preferible a dejar que tales grupos, los cananeos por ejemplo, afectaran adversamente el plan total de redención de Dios. De hecho, los pocos cananeos que sobrevivieron debido a que los israelitas no los exterminaron a todos, les causaron increíbles dificultades más tarde. Una consideración final sobre esto.
Si creemos en una vida posterior como yo lo creo, la muerte de los cananeos no es realmente el final de sus vidas. Es posible que sea el comienzo de una vida eterna con Dios. Lo que Dios hace con propósitos históricos no es necesariamente una indicación de cómo juzga a los pueblos eternamente. Y en esta luz, la muerte de ciertos cananeos, especialmente los niños, podría verse como un acto de misericordia. Quizás se les evitó vivir una vida infernal, y probablemente una vida infernal en el más allá, de haber seguido viviendo hasta llegar a adultos. Esto puede sonar insensible. Me siento insensible con solo decirlo, pero lo hago solo desde una estricta perspectiva de este mundo. Algo similar podría decirse, supongo, en cuanto al diluvio. La humanidad había alcanzado niveles increíbles de pecado. Cada pensamiento de ellos era de continuo el mal, dice la Biblia. La humanidad era igual que los cananeos, pero en una escala global. Trate de imaginárselo. Esto afligió a Dios, dice la Escritura, al punto que casi deseó no haber creado nunca la raza humana. Sin embargo, en lugar de abandonar el proyecto completamente, encontró a una persona digna de ser recuperada, a Noé. Entonces decidió recrear a la humanidad usándolo como el nuevo Adán. En un sentido, se podría decir que cuando la existencia es peor que la no existencia, Dios simplemente cancela su don de existencia. Esto es lo que Dios hizo en el diluvio. Es la medida extrema que Dios tuvo que tomar para mantener su plan de finalmente tener un pueblo con el cual compartir y manifestar su amor y gozo eterno. Finalmente, permítame referirme brevemente a sus preguntas sobre la autoría del Antiguo Testamento. Voy a decir de nuevo, papá, que esto tiene poca o ninguna importancia sobre la inspiración de la Biblia. Por mi parte, creo que la evidencia indica que Moisés fue el autor primario de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero también parece claro que utilizó fuentes anteriores a él como lo hicieron los autores de los Evangelios. Y también este material fue agregado a esta obra en una fecha posterior. ¿Pero qué incide todo esto? ¿Qué pasaría si Moisés solo hubiese prestado su nombre para que este trabajo se le atribuyera a él? ¿Pone a Jesús en un error por seguir la tradición y referirse a los 5 libros de Moisés? Creo que no. Lo mismo podría decirse de Proverbios, Salmos y el libro que usted quiera. Nadie cree que Salomón haya escrito de su puño y letra cada proverbio de la colección titulada Proverbios. Pero él es a quien la literatura de sabiduría semítica antigua atribuye la autoría de los libros que aparecen como suyos. Lo mismo ocurre con David y los Salmos. Algunos de los Salmos tienen explícitamente a otro autor que no es David. Pero la obra como un todo es conocida como los Salmos de David, porque él es tradicionalmente la figura principal detrás de los antiguos salmos semíticos. Espero que esto clarifique un poco las cosas, papá. Me parece que una buena porción de sus problemas con la Biblia nace de un concepto erróneo sobre qué clase de libro se supone que es la Biblia. Este es un concepto bastante común incluso entre los cristianos, que es de donde una buena parte de toda esta controversia sobre su inerrancia surge. Pero una vez que se logra una perspectiva correcta de los asuntos, estos llegan a ser significativamente menores. De modo que lo animo, como ocurrió conmigo antes, a que sea paciente con las partes conflictivas de este libro que Dios inspiró y se abra a su poder transformador. De veras que es inspirado. Si se lo permite, le llevará a una relación personal con el Salvador. Como siempre, con amor y esperanza, Greg.